Hola amigos de Perú 21, yo soy Mijail Palacios y hoy voy a entrevistar, estamos en el stand de Perú 21 de la Feria del Libro, ya saben, estamos aquí. Hoy voy a entrevistar a Alex Huerta, antropólogo, profesor, catedrático, ¿no? Y autor de este reciente libro, Derramaba Lisura, aquí lo ven, frases célebres de la cultura popular para entender el Perú. Hola Alex, bienvenido a Perú 21, gracias por estar acá. Mijail, es un honor estar con ustedes. No, gracias a ti. Alex, tú dentro del libro, al inicio casi dices, resaltas el poder del lenguaje, ¿no? ¿Qué tan poderoso es el lenguaje? Y no lo sabemos, además. Bueno, mira, primero que nada, el lenguaje crea nuestra realidad. Es una cosa alucinante porque el lenguaje es creado por el pensamiento, pero gracias al lenguaje modificamos el pensamiento. Okay. Y nuestras palabras crean la realidad. Y en el Perú creamos lenguaje, Dios mío. Y ese lenguaje tiene mucho que ver con la comida, ¿no? Porque me das palta. Yeah, y estoy bien piña. Encontrarme contigo, ¿no? Y de todos modos esto que te digo, no sé. El ay, qué rico, ¿no? Había un cómico, pues, ¿no? Me olvidó su nombre. Cavallini. Cavallini. No, claro, y el nombre de circo, además era Cavallini. Y el libro de Jaime Bedoya era ay, qué rico. Verdad, claro, sí, claro. Que se compra, porque prestado trae mala suerte, ¿no? No, sí, y todo eso es bien yuca, ¿no? De encontrar, ¿no? Y en general, ¿no? Esto es bien sabroso. Claro, y es particular eso en el Perú, porque cada país tiene su lenguaje, ¿no? Pero ¿algo hace particular al Perú en el lenguaje o qué de particular tendría el Perú? Bueno, en realidad lo que pasa es que el lenguaje nos hace cómplices porque nosotros compartimos un código. Ya. Evidentemente hay peruanismos que, por ejemplo, palabras que derivan del quechua, por ejemplo, calato, que nos encanta decir, viene de jala, ¿no? Y es una palabra que es un peruanismo que funciona con nosotros, ¿no? Por decirte, ¿no? Y después se puede extender. O, por ejemplo, algo muy interesante, hay una bebida que era la chicha, que no es un término quechua, era un término que los españoles dijeron, este licor de maíz se parece a uno llamado chicha de Panamá, entonces lo llamamos aquí chicha. Y de ahí que hubo una canción llamada La Chichera que fusionaba la cumbia. De las primeras de cumbia. De los demonios del Mantaro. Ajá. Y entonces dijeron, bueno, ponme la chichera. Y en la radio dijeron, esta cumbia andina la llamaron chicha. Y de ahí se llamó esto, o los criollos llamaron a la cultura migrante chicha. Entonces se convirtió ahí de vino en el nombre de una cultura. Incluso un término en un momento despectivo. ¿Entiendes? Entonces las palabras tienen vida, ¿no? Claro. Se da en todo el mundo, pero en Perú la palabra oral tiene mucho poder, porque somos una tradición oral. Y muy vinculada a la gastronomía. ¿Ese podría ser como el rasgo distintivo? Es interesante lo que me dices. Bueno, en Perú tenemos poquísimos acuerdos sociales. No somos un país, somos un pequeño continente. Se nos ha querido hacer el ritual de fiestas patrias, un ritual militar, porque la historia que se nos enseña es militar, ¿no? De batallas y victorias morales. Pero tal vez lo que más nos une gloriosamente ha sido el fútbol, que ganamos tan pocas veces que está dejando de serlo, pero la cocina. Digamos que la comida ha sido lo único de mistura que nos llena de orgullo. Tenemos un acuerdo social, la ilusión que somos uno de los mejores del mundo. No ilusión, es verdad. Es verdad. Sí, no voy a hacer que... Sí. Ahora, en el libro, a ver, voy a mostrarlo nuevamente, Derramaba Lisura. Cómprenlo, prestado trae mala suerte. Que está en la feria, por supuesto. Hay una cosa, Alex resalta una serie de dichos que se han instalado ya en la cultura popular, varios de ellos bien recientes en realidad. Uno de ellos es, que es con el que comienza, ¿no? Vive la vida y no dejes que la vida te viva de sus ideas. El Perú ha vivido en modo sus ideas toda su historia. Bueno, al menos la historia republicana reciente sí, porque nosotros vivimos marcados por la incertidumbre. Yo crecí en un mood de que no sabíamos si había mañana. Había violencia política, había hiperinflación. Los jóvenes actualmente han pasado una pandemia que hemos intentado olvidar, pero no sabíamos si en una primera etapa nos daba COVID, moríamos. Tú lo sabes. Correcto. Y no solamente eso, sino que siempre hemos estado en una incertidumbre política, como actualmente. No sabemos si tenemos gobierno o no. Hemos tenido siempre problemas de seguridad ciudadana. Correcto. No hay mañana. No tenemos mañana. Entonces es obvio. Después de la independencia, perdón que te interrumpa, democracia. Fue un caos absoluto hasta por más de 20 años, ¿no? O sea, hasta los primeros gobiernos democráticos, entre comillas, ¿no? Yo diría los primeros 200 años, ¿no? Sí, y bueno, ya. O sea, te das cuenta que siempre estamos buscando un estado policial que ordene las cosas y se ha preferido sacrificar democracia por orden. Ya. Entonces, esta incertidumbre hace que no tengamos una cultura del mañana o el de predecir, sino vivir actualmente. Siempre. No somos una cultura de no sé,
predecir, aguardar o hacer las cosas con una proyección a futuro, ¿no? Cuando vino la pandemia decíamos, no, pero si estamos muy bien con una nueva clase media. No, se descubrió que la gente vivía al día, un día a día, o sea, claro, tenías que trabajar todos los días, no podía estar guardada. Claro. Entonces es eso, yo le digo a mis alumnos, ustedes hacen trabajo a último minuto. O veo que nos gusta la comida grasosa y azucarada, no somos esos de que queremos vivir 100 años. Claro, es el aquí y el ahora. Pero es una cultura que está instalada, yo diría, también ya en esta cultura, no sé, del internet, en esta cultura actual de esto, vive el aquí y ahora, vive, como dicen, vive el minuto, vive un día a la vez, una figura así. Bueno, medio está, zen, ¿no? Sí, es una cultura medio zen que está instaladísima, ya no solo en la cultura popular. Bueno. O sea, y hay una... Una cosa es la filosofía oriental que te dice solo existe el presente, ajá, pero la nuestra es a gozar que el mundo se va a acabar. ¿Entiendes? Ese es más antiguo. Es una cuestión de que no hay mañana. Entonces, consuman todo hoy, ¿no? Digamos que es una cuestión más desesperada por sacarle el jugo a la vida, porque no sabemos si realmente hay un mañana. ¿Qué hacemos? Bueno, por un lado te voy a hacer una cosa, Mijail, hay una cosa positiva y creo que es bueno que pensemos en la cosa buena que tenemos los peruanos. Somos una cultura intensa. Y a ver, siempre nos quejamos de lo malo que somos, pero hay una... Sofocleto decía, el Perú es una pesadilla, pronto despertaremos y descubriremos que éramos suizos. Ya, pero sí hay una cosa bonita, ¿no? De que somos intensos en el sentido de que somos una cultura del abrazo. Ajá. De la familia, de los amigos, del ceviche con mucho sabor, del horror al vacío, y de abrazarnos, de querernos, de ser muy cálidos, ¿ya? De vivir el amor muy intensamente, de esto, ¿no? Claro. De besarnos, de emoticones por todos lados. De retablo, ¿no? De abigarrado. Horror al vacío, claro, ¿no? O sea, colores por todos lados. Mira la carátula del libro. Sí, sí, por supuesto. Mira, contrasta, mira. Claro, claro. Ahí hay una idea, un concepto vinculado al retablo, claro. Pero también en la cultura chicha tienes los colores incontrastables, ¿no? La idea también está de que nos gusta siempre el amor, ¿no? Yo creo que eso tenemos. Tal vez esa intensidad nos hace muy querendones. Y es algo que sí se extraña cuando estás fuera del país, ¿no? Así. Y parte de esa intensidad es otra frase, que es sufre, pero no sufre. Bueno, pero... La estableció Tongo y que más bien ya se va al otro extremo, ¿no? Ya, pero Pedro Suárez Vértiz, nuestro querido Pedro, le da un vuelco, porque claro, Tongo piensa más bien en esta idea muy cristiana, colonial, de esa arenga al sufrimiento que tenemos en la política, que la víctima es lo bueno, incluso en la política. O sea, esa arenga a la víctima, o eso que tenemos tanto que tú dices, qué bonita tu casaca. Pero por si acaso, no creas que tengo plata. La compré de segunda, la compré bien barata. Sí, la victimización que nos viene del cristianismo colonial, ¿no? Pero Pedro Suárez Vértiz tiene una respuesta que es cuando piensas en volver. Porque tanto Tongo como Pedro hablan del peruano que vive en el extranjero y que sufre. Pedro admite en su canción de que hay sufrimiento, pero no te preocupes, vuelve a tu país y ahí te esperan con los brazos abiertos tu familia. Porque ese sufrimiento puedes traerlo aquí y aquí encontrarás calor humano. Claro. Entonces, lo bueno es de que el sufre pero no sufre reencuentra en Pedro la segunda parte. Aquí encontrarás calidez, ¿no? Claro. Ese es el punto. Claro, claro. Pero también el sufre pero no sufre está instalado en la idea esta de progreso, ¿no? Esto trabajemos duro, 24 horas sin descanso para lograr el éxito, ¿no? Ha habido toda una corriente en los últimos tiempos, yo creo, tú sabes, este emprendedurismo. Eso es parte de la modernidad que nos cayó. Por eso para mí el zorro no somos trabajadores, somos colaboradores. Ya, siempre lo hemos sido, ¿eh? O sea, digamos que no en vano una cultura andina se forjó en unos ecosistemas más difíciles del planeta y creo yo que gran parte de la cultura andina no está en los museos, sino está todavía en el día a día en la colaboración, la Mita, la Minca y el Aini. Sin embargo, yo creo que el liberalismo moderno, la inserción del Perú en el mercado, así tan agresiva reciente, es como meter un marshmallow en una alcancía, ha sido a la fuerza nuestra modernidad. Claro. Y en los últimos tiempos sí no me gusta mucho esta idea del emprendedurismo porque ha sido y eso de ponerse la camiseta porque ha sido a veces una forma de explotar a la gente, maquillar un poco la sobreexplotación laboral, ¿ya? Pero entonces sufran, pero van a poder.
No me parece que sea lo indicado, pero se ha querido vender mucho ese discurso, ¿no? Porque también se ha disfrazado de otras cosas, ¿no? Claro. Lo que sí sabemos es que es una cultura mucho del día a día y de mucha informalidad, porque el 70% del Perú es informal, de Claro. una inserción al mercado bastante accidentada. Claro. Y que eso ha quitado responsabilidad un poco al Estado, si me preguntas. Claro. Eso claro. creo. Claro, claro, claro. Ahora, un detalle interesante del libro es cuando mencionas la frase "aló hermanito" de César Inostroza, el ex juez, ya sabemos, y detallas ahí que hay un tono familiar en la corrupción. Bueno. ¿La corrupción empieza en la familia, Alex? No, definitivamente la familia. Podría ser. O sea, hay que ver una cosa. Existe un capital económico, que es tener dinero, pero en Perú tenemos un capital hermoso, que es el capital social. Es decir, venimos de sociedades que no tenían dinero, sino tenían otro tipo de riqueza, que eran las relaciones. Evidentemente, el parentesco es una creación humana. Ningún animal tiene familia constituida. La mayor parte de los animales es mamá e hijos y los abandonan al toque porque tienen mejor instinto. Claro. Los humanos hemos creado una ficción, que es la familia. Pero en el mundo andino, en el mundo amazónico y en el mundo costero prehispánico, lo que se creó fue una familia extensa que garantizaba que se podía cuidar a los ancianos y se podía cuidar a los bebés. Claro. Y se podía heredar la tierra y se podía hacer alianzas para trabajar agrícolamente. Y eso hasta el día de hoy, y con la migración, funcionó muy bien para las empresas en Gamarra, empresas familiares. Claro. Entonces, la familia extendida es algo que tú y yo conocemos en el Perú, muy importante. Si un extranjero se casa con un peruano o una extranjera, o sea, extranjero que se casan con peruanos o peruanas, se casan con toda la familia. Eso lo sabemos. Ya, claro. Ahora bien, eso siempre va a ocurrir, y en la comunidad también valen las relaciones. Todo el mundo quiere ser cargo de una fiesta porque así se ganan relaciones. Te arruinas económicamente, pero formando parte de ser padrino de una fiesta, haces alianzas que te van a ayudar en la agricultura, en la migración. Cuando esas alianzas, esa tendencia a la familiaridad, a las alianzas sociales, se mezclan con el tipo de relaciones que busca la modernidad, que es meritocracia, democracia, esas cuestiones, claro, y que es elección por méritos, elección por todo, cortocircuito, corrupción. Si un presidente quiere hacer favores a sus paisanos, a sus hermanos, claro, ahí tenemos problemas. O si se establecen relaciones del corte de: tú me ayudas a llegar al poder pagándome y yo después te pago con un puesto, caput. Ahí sí estamos en problemas. Son dos cosas intocables, dos tipos de relaciones intocables. El problema del Perú es que hemos juntado dos tipos de tradiciones que no deben tocarse. Digamos que la relación moderna de política es meritocrática, democrática, y no debe pasar por nepotismo. Pero estamos complicados, pues, porque está instalado en nuestro casi ADN, ¿no? Yo diría que no necesariamente estamos tan complicados, disculpa. No te preocupes. O sea, está instalado en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, ¿no? O sea, el hermanito, el apóyame, el te ayudo cuando yo estoy arriba, el ayudar a un familiar, está ahí como flotando ya casi en el aire, ¿no? Por un lado, es bueno que en el Perú tengamos el concepto de familia como algo muy bien establecido, y cuando sentimos de que alguien en nuestra familia, por más lejano que sea, está en problemas, queramos ayudarlo. Pero por otro lado, es bueno que cambiemos la tradición en cuanto a los puestos y los cargos públicos o los cargos formales. ¿Por qué? Porque el relativismo cultural, eso de ver cada cultura de acuerdo a su contexto, es bueno para investigar con lo que los antropólogos hacemos. Es bueno que cada cultura la vemos en su contexto, pero no es bueno como un criterio moral, sino justificaríamos a los nazis, el esclavismo, el canibalismo, los sacrificios humanos o tantas otras cosas, por ejemplo, que se han hecho en contra de las mujeres en muchas culturas. Claro. Hay cosas que la cultura debe cambiar, porque una gran virtud de las culturas es que cambian. Pueden cambiar y deben cambiar, ¿no? ¿Y podremos cambiar esto? Claro que sí. ¿Tú ves que estamos cambiando, Alex? Yo te voy a decir una cosa, tú lo puedes ver trabajando en un medio de comunicación. Antes, por ejemplo, yo lo sé porque estudio mucho medio de comunicación, antes habían chistes racistas, y cada cierto tiempo en la televisión aparecen grupos que antes no tenían voz y ahora pueden quejarse y se
y han obligado a los comediantes a autorregularse. Antes podían haber chistes que eran ofensivos para grupos neurodiversos. Ahora esos grupos tienen voz y han obligado a autorregularse a los comediantes. Eso no quiere decir que se haya elevado la censura, sino que invita a la autorregulación. Antes creo yo que el machismo está más presente en los medios de comunicación. No estoy diciendo que ahora no, pero al menos ahora hay más conciencia y eso es algo bastante bueno. ¿Y eso no se ha trasladado a las redes sociales, a las plataformas independientes de YouTube, a los famosos, entre comillas, podcasts? Todo eso no se ha trasladado. El Augusto Ferrando de hoy no vendría a ser hablando huevadas, por ejemplo. Estamos encontrando nuevos desafíos, es cierto. Entonces, ese es un tema que podríamos discutir. Ahora bien, las redes tienen mayor participación de las personas, pero también generan una ilusión de poder. Esa es una situación interesante. Antes veíamos televisión y éramos pasivos frente a la pantalla. Ahora las personas pueden participar más. Sin embargo, creo yo que generan una ilusión de que hay cierto poder que a lo mejor no tenemos. Entonces todavía nos falta analizar eso. Creo yo que las redes tienen una característica. Se ha perdido también la noción de diálogo, porque más pareciera que en las redes se escucha para responder que se escucha para comprender. Ok, claro, esa es una buena frase. Y hablando de las redes, otra frase que destaca uno de los capítulos es "Que pase el desgraciado", de Laura Bozzo, y yo pensaría de que el que pase el desgraciado hoy son las funas, el apedreamiento social en las redes, cuando alguien comete un delito o se equivoca. O no se equivoca. O no se equivoca. Claro. Es así, esa es una actualización de ese "que pase el desgraciado". ¿Están hoy día en las redes esto? Claro, o sea, la idea es el castigo. Antes, el castigado era exhibido. Incluso a veces se le colgaba y se le exhibía que los buitres se lo coman delante de todos. Correcto. O se le decapitaba delante de todos. Los hermanos Gutiérrez los colgaron ahí en la catedral, incluso, ¿no? Claro. Caray, o sea, se espera que los buitres se lo coman delante de todos como ejemplo. Ajá. O a veces se les azotaba delante de todos. Claro. Era la exhibición del cuerpo. Hoy se le encierra, se supone, ¿no? Sí. Las redes han devuelto, o bueno, también la televisión, estamos hablando de un programa, se les exhibe para humillarlos. Entonces ocurren dos cosas, ¿no? El castigo sería la humillación pública. Ok. Ese es el problema también, de que la funa, en todo caso, lo que constituye es la idea de ataco a alguien. Y es más fácil ahora generar, por miedo al que dirán, que yo me una a los que atacan y tenga miedo de defender. Eso es lo primero. Sí. Y lo segundo, y eso lo uno con Ampay, que es otra frase que estudio, correcto, que lo que más tememos nosotros es a la humillación, a la vigilancia social. Tú, yo, tú, nos portamos bien, más bien no porque haya un ojo gigante, un Big Brother, sino por el miedo al que dirán de todos nosotros. Yo a lo que tú digas, a lo que tú digas, claro, tú a lo que yo diga, a lo que tú digas, ¿entiendes? La mayor vigilancia ya no es el gran ojo que Orwell decía en 1984, o a pantallas o a cámaras, sino a todos nosotros. Nosotros somos los que nos vigilamos a todos nosotros. Entonces vivimos en un mundo de terror, porque todos nos estamos vigilando y todos tenemos miedo al que dirán. Y en Perú eso multiplícalo por 1000, porque claro, dejamos de hacer cosas por miedo al que dirán, que nos acusen, que pase el desgraciado o al Ampay. Mis alumnos me decían de que ahora tenían mucho miedo de hacer cualquier cosa porque los fotografían y los colgaban en las redes. O los mismos profesores, ¿no? Te graban los alumnos por ahí caleta, ¿no? Y lo suben, a veces para bien, a veces para mal, ¿no? Ya, pero los chicos también se sienten vigilados entre ellos, o sea, claro, entre pares, etcétera. Y claro, o sea, también da miedo, por ejemplo, defender, porque comienzan a atacarte si tú defiendes. Entonces es más fácil conseguir este efecto borreguismo. Okay. Y ya, entonces es más fácil apanar, generar la posverdad del apanamiento. Okay. ¿Por qué? Porque la estructura del Internet es A o B, sí o no. No hay diálogo. No hay grises. No, es sí o no. Entonces es más fácil atacar porque hay miedo a, si yo defiendo, se interpreta como, no estás con nosotros. Claro. Entonces se puede generar... ¿Qué hacer, Alex? ¿Qué hacer? ¿Cómo nos movemos en el mundo?
Finalmente. retomar el diálogo. Ya. O sea, yo creo que podemos retomar el diálogo. El Internet es una plantilla, nada más. Una plantilla, qué buena, qué buena. O sea, es una ilusión de poder. Ya. Creo que tenemos que retomar el diálogo. Ya Platón nos decía que la caverna era pura sombra y darnos cuenta que el Internet nos da sombras nada más. Creo que es eso. Sí, Claro. creo que es eso, nada más. Claro, Retomar claro. lo que es verdad. Y creo que los jóvenes se están dando cuenta últimamente de eso, ¿no? Mm, De que no hay nada mejor que la realidad. La realidad tal vez no sea lo que más nos guste, pero en la cara a cara, a pesar que estamos mediados por una pantalla, pero ahorita, Miguel, Pero lo estoy viendo. no estamos haciendo por Zoom. la Ah, sí, entrevista. lo estamos viendo. Y Ya, no estamos haciendo por Zoom la entrevista. no es Zoom, ¿eh? No es Zoom. Oye, pero ojo que hemos estado en clases por Zoom varios tiempos, ¿no? Ya, Ya, pero lo que yo digo es de que retomar la realidad y también darnos cuenta de una cosa, que cada uno de nosotros tiene una historia y aprender a escuchar. Como he dicho, aprender a escuchar para entender y no tanto para responder. Claro, claro, claro. Hoy el talk show son las redes, muchos programas que hay también en YouTube y esto, ¿no? Entender que cada uno tenemos una historia que contar y cada uno de nosotros siente que es el centro de su historia y Claro, respetar eso, ¿no? Claro. A propósito de lo que hablamos al comienzo, del poder del lenguaje, a mí me parece un fenómeno interesante, no sé qué opinas tú, lo que ha pasado con Farfán y Enfocados. Es un programa que ha instalado un discurso, una forma de ser. La gente sube TikToks diciendo, mi enamorado es fan de Enfocados y sale hablando en modo Enfocados todo el rato. O sea, ese es el poder del lenguaje y de cómo decirlo. Lo que tú dices en el libro, el no vayan, ¿no? Esto no es solo la palabra, es cómo lo dices, ¿no? La puesta en escena. Pero ser consciente de, Ya. eso es lo importante, Ok. ¿no? Y es bueno que nos demos cuenta también que muchas veces el lenguaje nos ha orientado al machismo. Sí, sí, sí. Y a un patriarcalismo que ha dejado muy de lado a las mujeres o ha sido bastante, yo diría, misógino, ¿no? Entonces, sí, siempre... Y yo creo que los hombres debemos dejar ese poder del lenguaje porque nos hace daño a los hombres también. Claro, claro, claro. Yo Y hacía la homofóbico. alusión a lo de Farfán, me parece que es de los pocos, o no sé qué tantos en internet, que ha construido un lenguaje propio, ¿no? Sí. En base a dichos populares, ¿no? No, bueno, sí, o sea, creo que tanto Farfán como Cuto Guadalupe están haciendo cosas interesantes desde el fútbol, ¿no? Pero quisiera también que hayan más voces distintas, ¿no? O sea, eso ¿Qué sí. falta ahí? Diversidad, ¿Diversidad hacia dónde? de género. De género, ¿ok? Sí, de género. Me gustaría más voces femeninas, más voces de la comunidad LGTB, etcétera, ¿no? Si quisiera eso. Y obviamente mayor aceptación. Yo no creo en la tolerancia porque tolerancia es aguantar, ¿no? Ok. Lo que no quiere decir, no, apertura, ¿no? Que, Claro. O sea, de que ya la normalidad se abra por todos lados. Claro. Y quiero más polifonía, ¿no? Voces. Y que todos podamos hablar, ¿sabes por qué? Porque creo que lo del lenguaje, ¿no? Hay mucho miedo ahorita. Claro. Miedo a la funa, ¿no? Entonces yo creo que a esa vigilancia que nos hemos convertido, creo que nos hemos convertido Claro. en ¿Qué vigilantes. hubiese dicho Foucault, ¿no? Que estamos en famoso una vigilar y cárcel. castigar, Sí, ¿no? que estamos en una cárcel y que nos hemos convertido en una sociedad de miedo. Cuando creo que el Perú podría avanzar si perdemos un poco el miedo y comenzamos a gritar Claro. un poco más lo que somos, nuestra historia personal. Si dejamos nuestro cuarto y comenzamos a tener espacios públicos. Acuérdate, somos un país con pocos parques. Teóricamente la calle, el espacio público es un espacio donde podemos ser. Se ha Claro. vuelto un espacio donde nos castigan, donde nos vigilan, Claro. donde es peligroso. Se ha vuelto de peligroso el espacio público. Claro. El Internet se supondría que es un espacio público, pero no lo es. Los jóvenes prefieren entrar a los malls a estar con su pareja que estar en la calle. Necesitamos recuperar espacios Claro. públicos. En Eso ese es. sentido, en medio de toda esa cosa así media caótica a veces, me gusta el no vayan, porque el no vayan rompe. Rompe la solemnidad, rompe el cierto compromiso, entre comillas. Es así como disruptor el no vayan. Pero no te confundas, no es no vayan, no vayan. Ah, ya, ok. Es que lo que pasa es que el ritmo rompe, como tú bien Sí, lo sí, dices, sí, ¿no? sí, O sea, claro. tiene que ser un Que lo ritmo. anota en el libro esto, Alex, ahí está, lo vuelvo a mostrar, derramada de lisura. Es interesante ese no vayan, ¿no? Es que lo que pasa es que Melcochita juega con esta idea disruptiva, como tú bien dices. La risa, o sea, ¿qué nos da risa? Lo que pasa es que nuestra mente tiene la facultad de predecir. Ok. Predecimos. Si algo rompe con esa predicción, bueno, esa tensión inconsciente que tenemos se relaja Claro. y genera esta reacción respiratoria llamada risa. O sea, lo que nos sorprende, la risa. Entonces, pues el Melcocha está... Miguelito Barras está originalmente diciendo después de una entrevista, vayan a mi cevichería, y Melcocha, ay, otra vez, ¡no vayan! Ya. Entonces ya nos gustó Claro. eso y entonces para cada evento
que se supone iba a ser afirmar, no hayan, ya. Entonces, o sea, y él lo afirma para todo. Una vez yo dije, manda un saludo a Melcocha, que lo entrevisté, para la Católica. Un saludo para mis amigos de la Católica, y no estudien, ya. O sea, no, para todo. Entonces, el efecto contradicción. Y entonces, ese es el punto, ¿no? Y aparte, una psicología inversa, no hagas eso, ¿no? Y entonces, y es lo que me decía el ritmo, que lo que gustaba, porque rompía lo normal. Y es lo que nos hace falta en el Perú, ser un poco más transgresores con cosas positivas. Ya, pero ¿por qué? Porque es un país, somos conservadores. Somos un país de colores opacos todavía. Somos un país de miedo al que dirán. Entonces tal vez esta idea de no vayan es una forma de decir, seamos un poco más libres de vivir y expresarnos de manera más lúdica, juguemos y volvamos a ser niños un poco. Claro. ¿Qué decirle al Perú en este nuevo aniversario patrio? No vayan. Seamos nosotros mismos. Seamos nosotros mismos. Estamos mucho tiempo, yo creo, parametrados por un montón de reglas que ya son coloniales. Estamos celebrando 200 años de independencia. Esa es una estructura social. Correcto. Pero las mentalidades no las hemos cambiado todavía. Todavía hay mucho racismo, todavía hay mucho machismo, mucha homofobia. Descolonicémonos un poco, luchemos por eso, y lo digo desde mí, lo digo desde mis alumnos, desde mis alumnas, alumnos en general, o sea, seamos más libres, porque creo que nos haría más felices. Y como hombre digo, los hombres creo que debemos dejar de esa idea de prepotencia, de poder, de machismo. Nos haría mucho bien a los hombres eso, ¿no? Esa idea muy colonial que tenemos. Y en general creo que, no sé, lo que yo veo, hay una necesidad más por nosotros para más empatía o más ternura en general, que es lo que somos, siempre hemos sido, y que lo descubramos y no tengamos miedo a mostrar nuestra vulnerabilidad, ¿no? Eso creo. ¿A qué frase popular siempre vuelves, Alex? A ver, vamos. Tuya, de tu colección. A mí me gusta vive la vida y no dejes que la vida te viva, porque creo que lo único que existe es el hoy. Y creo que un hoy bien vivido es un excelente futuro. Eso es único, es lo único que nos queda. Y bueno, después, a ver, sobre la de Melcochita, ¿sabes lo que me gusta? El no vayan. La frase que más se repite en la Biblia es no tengan miedo. No estoy diciendo que Melcochita sea bíblico, pero hay una cosa que quiero decir. Una cosa que tenemos que aprender es no tener miedo. No tengamos miedo. Es eso. Buenísimo, buenísimo. Listo, Alex, gracias por estar con nosotros acá en Perú 21. Ya saben, amigos, Derramada Lisura, el nuevo libro de Alex Huerta. No lo compren. Antropólogo, profesor y autor de este nuevo libro. Ya saben, no lo compren. Nos vemos. Vamos, cuídense.